dinámica, presentar los contenidos, como si fuera una clase presencial. Por si gustan tomar nota, que tengan lápiz y papel a la mano, o si quieren seguir grabando, o no sé. ¿De acuerdo? Bueno, voy a compartir pantalla, pizarrón blanco, y empezamos. Entonces, estábamos viendo lo que son los momentos estadísticos. Habíamos revisado por qué de la analogía. ¿Alguien vio esa analogía? Pues es similar, pero no es igual. Con respecto al momento estadístico, con respecto al momento fuerza por distancia. Habíamos quedado que a mayor distancia, menor fuerza. Eso es lo que facilita el torque, menor fuerza. Pero a menor distancia, mayor fuerza. En el caso de los momentos estadísticos, ¿alguien se dio cuenta que tenemos la perspectiva, las diferencias con respecto a la media? A mayor diferencia, mayor impacto en el cálculo de la media. A menor diferencia, menor impacto en la media. Pero esto es con respecto a las marcas de clase. Recuérdense que la marca de clase son los puntos medios de cada intervalo y por lo tanto son los valores representativos de cada intervalo. Entonces, trabajando con las marcas de clase y este principio de la palanca estadística, que a mayor diferencia, mayor impacto con la media, pues se genera la caracterización o descripción del fenómeno en cuanto a sus estadísticas, nos permite establecer la curva de distribución de frecuencias, estableciendo a través de cifras numéricas. Hay que saber interpretar las cifras numéricas, porque son fórmulas, como lo van a ver, pero al resultado, las cantidades numéricas que los cálculos arrojen, pues hay que determinar qué tipo de curva es e imaginar de manera aproximada cómo estaría el histograma. Obvio que algunas otras cifras, como las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, pues sí necesitamos hacer los cálculos. ¿De acuerdo? Bien, vamos a compartir pantalla y comenzamos con la exposición. Cierro mi video vamos a ver si puedo estabilizar un poco más los datos con la señora directora. Y se me estuvo interrumpiendo un poco la señal. Cuestiones interesantes, pues redoblar esfuerzos, no porque estemos en pandemia, no estemos en presencial, no estemos trabajando en varias situaciones de observancia, vigilancia. Sobre todo tener la invitación general es tener mucho respeto en cuanto a las clases y lo que se dice en las mismas. Y por otro lado, tenemos también las condiciones, bueno, pues que estemos dando las clases, ¿verdad? Pues que cada quien cumpla con lo que tenga que hacer, que ustedes se sientan también
apegados al reglamento, tanto a favor como en aquellos casos que se nos insistió si hay alguien que está haciendo trampa, sobre todo en los exámenes. Se ha puesto mucho. De una vez les comento, bueno, que está haciendo de constante monitoreo por parte de las autoridades del instituto y pues está en su caso siendo penado aquel o aquella que esté haciendo trampa, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado. No por creer que pueden facilitarse las cosas y que abusen de ello y se vayan a meter en un problema. ¿De acuerdo? Bueno, vamos al pizarrón blanco y empezamos. Dejen abra, tomo mi lápiz. Bien. Los momentos estadísticos son 4. ¿De acuerdo? Son 4 momentos. Momento 1, equilibrio. Con respecto a la media. Momento 2, o de segundo grado, también se puede llamar, momento de primer grado, segundo grado, también se les conoce, es medida de dispersión. Una de las cuestiones importantes es que hasta el momento hemos ofrecido para datos agrupados el cálculo de la media. El cálculo de la media, pero no hemos señalado una desviación estándar que tiene que ir de la mano. ¿Qué tan alejados están los valores de la colección con respecto momento 3 o de tercer grado? Sesgo positivo o negativo. En este caso vamos a ver si la distribución de datos tiene sesgo. Momento de cuarto orden, apuntamiento. Y en su momento vamos a ver qué es el apuntamiento o kurtosis. Entonces, los momentos estadísticos son 4.
Bien, voy a, recordemos que el fundamento es que yo tengo la media de una colección cualquiera y tengo las diferencias con respecto a las marcas de clase. A la diferencia le voy a llamar Y. Esto es la diferencia existente entre una marca de clase y la media. General. En eso estábamos la sesión anterior del martes. Bien, en lugar de estar leyendo todo el contenido de la presentación, nada más vamos a resaltar lo correspondiente a los cálculos. Y nos vamos a... ¿De acuerdo? Bien. Entonces, momento 1 o de primer orden está dado momento 1 es igual a sumatoria de las frecuencias por Y entre N es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que la suma de las diferencias con respecto a la media, en promedio, nos tiene que dar 0 o muy próximo a 0. La sumatoria de las diferencias con respecto a la media en promedio, me tiene que dar 0 o muy próximo a 0. Entonces, momento 1 de primer orden, aquí lo tenemos. Entonces, momento 1 es de equilibrio. Bien. Voy a cambiar. Mientras no se vaya la señal, se conservan los pizarrones. Si requieren que me regrese alguno, me dicen. Momento 2 o de segundo orden es M a sumatoria de las frecuencias por Y al cuadrado entre N. Y este es igual
a la varianza. La vamos a simbolizar con S cuadrada. Perdón. Salud. Gracias. Disculpen. Si a la varianza le saco raíz cuadrada, la desviación estándar. Permítanme un minuto. Luego, momento 3 o de tercer orden. ¿Y qué es lo que tenemos? Ya algunos lo han de estar previendo. M3 va a ser igual a sumatoria de la frecuencia por Y al cubo pero necesitamos aquí lo que le llaman los expertos encontrar un coeficiente de forma. Coeficiente de forma. Algunos le denominan K3 o K3 o A3, donde K3 o A3 está definido por momento de tercer orden entre la desviación estándar al cubo, de tal manera que si A3 es mayor a 0, es sesgo positivo. A3 menor a 0, sesgo negativo. Ahora, grado de sesgo sería valor absoluto de A3 entre 3 y todo esto por 100. Se interpreta. No hay una tabla que nos diga exactamente qué tanto sesgo o qué porcentaje
es bueno o malo. Si el sesgo de presentarlo una curva, si es mucho o es poco, es una interpretación. Fíjense lo que estoy diciendo, porque luego por distraídos, oiga, ¿con qué valor considero el sesgo que está muy marcado o un sesgo ligero? No hay valores, es una interpretación. Hay que sopesar el valor de los datos. Que hago esta aclaración, va a ver quién la va a preguntar. Ahora algunos han de decir, ¿por qué lo divide entre 3? Eso lo vamos a ver en el segundo parcial, donde vamos a darnos cuenta por qué del 3. El número mágico de las curvas o campana de Gauss es el 3. Es el número mágico, pero tiene una razón de ser, pero eso corresponde a la segunda parte del curso, al contenido del segundo parcial. Bien, ahora vamos al apuntamiento y vamos a tener que explicar, así como explicamos el sesgo, explicar la kurtosis. Kurtosis o apuntamiento. Tenemos que considerar que la distancia promedio que se alejan los datos con respecto a la media lo define estándar. ¿De acuerdo? Cuando una desviación o más bien
Entonces, la kurtosis o apuntamiento. El valor de alejamiento de los datos con respecto a la media está definido por la desviación estándar. Cuando una colección de datos presenta una desviación estándar con valor bajo, los datos quiere decir que están cerca de la media. Pero cuando una desviación estándar está bastante alta, están alejados de la media. Esto gráficamente, esto que estoy escribiendo, que está ahí ahorita en sus pantallas, gráficamente cómo se interpreta. Esto gráficamente cómo se interpreta. La kurtosis o apuntamiento, ¿cómo se interpreta? Yo tengo la media. Y vamos a tomar una distribución mesocúrtica o campana de Gauss perfecta. Vamos a tomar algún color para hacerlo resaltar. Curva de distribución de frecuencias con desviación estándar baja. ¿Qué sucede con la distribución, con la curva de distribución? Se levanta demasiado. Al cerrarse las alas de la curva, se levanta la curva. Se levanta. ¿Sí? Se levanta. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede con una curva, con una distribución que presenta lo siguiente? Lo que es Gatel, aplanar la curva. Curva de distribución. En modo. Volviendo a lo que estábamos. Voy a reconstruir las curvas.
Entonces dijimos curva de distribución de frecuencias con desviación estándar curva de distribución de frecuencias con desviación estándar alta. ¿Qué sucede? Tal como lo estaba diciendo en el apunte, antes que nos cortara el sistema, cuando la desviación estándar es baja, los datos están alrededor de la media. Cuando la desviación estándar es baja, los valores están cerca y esto hace que la curva se levante. Los datos no están tan dispersos, ¿sí? En este caso, tenemos una curva leptocúrtica. Y cuando los datos están alejados de la media, tenemos una curva plato platocúrtica. Eso es lo que busca ahorita hacia casos de la vida real, aunque parezca comercial. Eso es lo que está buscando ahorita la Secretaría de Salud. Con el famoso histograma que vimos, lo que está buscando es que se aplane la curva. O sea, que el histograma no sea tan alto, de tal manera que la desviación estándar se aleje. Ahora vamos a explicar esto de la desviación estándar. En muchas disciplinas científicas, la desviación estándar puede ver o puede interpretarse de diferentes formas, dependiendo del enfoque de análisis que se esté llevando a cabo. La desviación estándar en los negocios, si pueden cerrar por favor su micrófono, de ser tan amables. Vamos a ver si lo puedo cerrar yo por acá. Ya los... Listo. Gracias. Sí, perdón el comercial, pero aparte de que se vicia el sonido, no tenemos por qué enterarnos de algunas cosas, ¿sí? Son muy privadas y a veces personales, ¿de acuerdo? Bien, entonces,
Decíamos, científica que esté analizando la curva, dependiendo de la disciplina científica que esté analizando la curva, la desviación estándar, ese grado de alejamiento con respecto a la media, ¿sí?, de los datos de una colección, puede tener diferentes interpretaciones. Por señalar alguna interpretación. Interpretaciones de la desviación estándar. Por ejemplo, en los negocios, significa riesgo. ¿Sí? Una S mayor, mayor riesgo. O sea, platocúrtica. Menor, menor riesgo o leptocúrtica. Ahí tenemos una interpretación de los negocios. Lo que buscan los inversionistas, gente de negocios, financieros, lo que buscan son curvas leptocúrticas de menor riesgo. Eso es lo que buscan. Eso es lo que buscan. ¿Sí? Curvas leptocúrticas en los negocios. Pero, y así como esto, bueno, pues el control de calidad, por ejemplo, en el caso de la aeronáutica, en algunos fenómenos, lo que buscan es esto. También el riesgo en control de calidad, cuando hacen las curvas de control de calidad, en ingeniería y en aeronáutica, lo que buscan son curvas leptocúrticas. El problema son las platocúrticas. Vamos a ver una situación interesante. ¿Qué sucede en la medicina? ¿Qué sucede en la medicina? En la medicina puede tomar precisamente lo que acabamos de hablar, ¿sí? Ahorita lo que buscan, ¿sí? Dependiendo del enfoque, puede considerarse S mayor, mayor riesgo. S menor, pero
Esto, por ejemplo, ahorita que están analizando lo que decía, con los estudios de control de calidad de las vacunas, es lo que están viendo ahorita. Esto de aquí, la efectividad de las vacunas en cuanto a las reacciones que pueda tener y en cuanto al control del virus. Pero otra de las situaciones es en cuanto al comportamiento de ciertos datos, todo depende de la interpretación. También lo siguiente, S mayor menor riesgo, o sea, al revés, S menor mayor riesgo. A ver, sí, dependiendo de la fenomenología que están revisando ahorita, esto corresponde al control de calidad de vacunas. Esto me queda claro. Y corresponde mucho a la realidad y medio mundo lo explica claramente, ¿sí? Pero lo que está señalando el doctor López-Gatell, que hay que aplanar la curva, ¿qué quiere decir? Que están buscando leptocúrtica y volverse platocúrtica, o sea, plana, como la tenemos aquí, en azul. En este caso, lo que está provocando o lo que quieren es lo siguiente. Están refiriendo el factor de riesgo de contagio. El riesgo de contagio ¿sí? Por eso les digo, dependiendo del fenómeno que estén analizando, se diluye o es menor cuando la curva es platocúrtica, ¿sí? El riesgo de contagio. Por eso aquí pongo que en ese caso la otra interpretación que puede surgir es esta de aquí, no riesgo. O sea que están previendo que el riesgo, cuando la curva sea platocúrtica, el riesgo de infección sea menor. Pero cuando la curva es leptocúrtica, el riesgo de infección es mayor, hay mayor cercanía, ¿sí? Es dependiendo del enfoque que estemos tratando de analizar. El es este de aquí. El más común es este de aquí, para muchas disciplinas. La medicina, los negocios, la biología, la ingeniería, es el que más manda, pero puede surgirse y verse de la forma inversa, inversamente proporcional a una desviación estándar mayor, menor riesgo, que es lo que está buscando ahorita, que es el, ¿sí? Por eso dicen hay que aplanar la curva. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan que les dije que había que imaginarse un histograma dentro de las curvas? Hay que imaginarse un histograma dentro de las curvas. Bueno, pues aquí es donde lo prevemos. Si yo tengo una curva leptocúrtica, imagínense adentro un histograma.
Las frecuencias son bastante altas. Son bastante altas en una leptocúrtica. ¿Sí? O sea, tenemos mucho contagio. En cambio, si yo veo una curva plana, que es la famosa aplanar la curva, hay que aplanar. Imagínense el histograma al interior, cómo tiene que ser. Tenemos una frecuencia baja. Tenemos frecuencias bajas. Altas frecuencias. Platocúrtica. Bajas frecuencias. Aquí el riesgo que está esperando el doctor López-Gatell, aquí, riesgo alto de contagio. Aquí hay una desviación estándar baja. Es el punto de vista de contagio. Y acá de este lado, riesgo bajo de contagio. Desviación estándar alta. Esa es la famosa explicación de aplanar la curva que dice el doctor López-Gatell. Y todos los expertos en infectología y virología, aplanar la curva. Ellos están viendo ese enfoque, pero a su vez lo están viendo inversamente hacia la efectividad de las vacunas. Hacia la efectividad de las vacunas buscan una leptocúrtica lo que buscan para la efectividad de las vacunas o control de calidad es una leptocúrtica, ¿sí? Pero hacia las cuestiones del estudio del contagio, preguntas. No, nada. Ahorita no, profe. Entonces ahora sí ya vieron por qué de la aplanar la curva. Sí. Sí, profe. Ahora aquí hay un doble discurso. ¿Qué tanto está preparada? Seamos críticos como profesionistas. Ustedes en formación, seamos críticos cuando le dicen a la población, vamos a aplanar la curva. Sí, como tenemos una alta preparación el mexicano en matemáticas, si es una de las ciencias a la que más le rehuye, la gran mayoría de la población le rehuye a las matemáticas, lamentablemente, y de ahí se aprovechan porque nomás comienzas a escuchar viendo, no les gusta, entran predispuestos a las materias de matemáticas, ¿sí? Entonces, no tenemos una preparación adecuada en matemáticas y mucho menos en estadística. Entonces, le preguntas a la gente común y corriente o con cierto nivel de preparación que la estadística
¿Alguna vez la vieron pero no la retuvieron? Al contrario, fue dolor de cabeza. ¿No les gustó? ¿Se les hizo complejo? Y pues de ahí se aprovechan porque no sabes de qué están hablando. De eso de aplanar la curva. Todo va en razón a la desviación estándar y del enfoque, cómo lo quieras cubrir. Vuelvo a insistir, para la efectividad de la vacuna, lo que buscan es que haya menos desviación estándar, o sea, leptocúrtica, hacia la efectividad de la vacuna. Pero hacia el nivel de contagio que están tratando de controlar, lo que buscan es una curva platocúrtica, donde los datos se dispersen, o sea, el riesgo de contagio sea bajo. Bajas frecuencias. Aunque ha bajado esto, seguimos con más o menos en promedio 6,000 casos diarios, entre 6,000 y 7,000 casos diarios. No ha bajado. ¿De acuerdo? Esto no ha bajado. De la famosa aplanada de curva. Que no nos lo explican. No gusta. Y como somos una superpotencia en matemáticas, si es lo primero que rehuyen, acá en la escuela, ¿dónde se quedan? Mates superiores. Se quedan en ecuaciones diferenciales. En cálculo integral. Pero lo que son clientazos son en mates superiores. No les gustan las mates superiores. Ahora estaba viendo, ¿no? Para que luego no han de beber. Grandes ingenieros, pues han encontrado en otras áreas inclusive en las artes, han encontrado su desarrollo, ¿no? Uno de ellos, uno de los más célebres, por su ingenio, por su capacidad, Chespirito. La necesidad lo llevó a volverse asistente de libreto en Televicentro, en lo que antes era Telesistema Mexicano, que eran los canales 2, 4 y 5, Telesistema Mexicano o TCM. Chespirito, pero era estudiante de ingeniería mecánica, ¿no? Rubén Aguirre, el profesor Girafales, ingeniero agrónomo, ¿no? Aunque ustedes no lo crean, ingeniero agrónomo. Y luego, para los que luego les gusta la bohemia, a uno que otro le gusta la bohemia, esa canción muy famosa de Se te olvida, a pesar de lo que dices, en el alma llevamos cicatrices tan difíciles de borrar, y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida, y casi casi se te olvida que hay un pacto entre los dos, ¿no? La mentira, ¿no?
Pues aguas, niñas, porque a los ingenieros se nos da mucho eso, ¿no? También esa canción de Te quiero por bonita y por tu pelo de oro, te quiero porque hiciste calmar mi dolor y con tus ojos de jacaranda en flor, ¿no? Esa canción se la compusieron, que se llama Jacaranda en Flor, se la compusieron a Elizabeth Taylor, porque han de recordar que Elizabeth Taylor tenía los ojos color violeta. Se dice que técnicamente para los que estudiaron el caso era un azul muy profundo que al momento que entraba la luz, lo reflejaba, simulaba que era color violeta, pero verdaderamente eran un azul profundo, ¿sí? De Elizabeth Taylor. Bueno, pues La mentira es de Álvaro Carrillo, que era ingeniero agrónomo. La mentira, y por nombre del autor de Jacaranda en Flor, pero era un ingeniero de sonido que ganó una mención, un premio de 10,000 pesos, una apuesta para halagar a Elizabeth Taylor cuando vino a filmar a México. Algún día les contaré cómo estuvo la apuesta, que fue en una comida que le ofrecieron a ella, y a ver quién le hacía una canción en tiempo récord, en versos, ojos. Y lo ganó, y el que lo ganó fue un ingeniero, ¿no? Así que esto va para las chicas, aguas con los ingenieros. Les gusta mucho rimar y hacer versos, ¿no? Entonces, aguas. Bueno, para completar este cuadro de curvas, vamos a poner la tercera y última. Aquí con verde se las voy a poner. Espérenme tantito, no me salió. Ahí está. Esta de aquí le vamos a llamar mesocúrtica. Y es precisamente la que semeja una campana de Gauss perfecta. Es la que es perfecta. La mesocúrtica. ¿Sí? La mesocúrtica es la que semeja una campana de Gauss perfecta o curva de distribución normal. Ahora, a la campana de Gauss técnicamente se le conoce como distribución normal. ¿De dónde sale el término normal? Porque los que estudian o estudiaron los fenómenos de la realidad, al momento de hacer el análisis de frecuencias, se dieron cuenta que siempre aparecía una campana de Gauss. Como les mencioné, siempre aparecía una campana de Gauss. Entonces, señalaron que era normal que apareciera una campana. Por eso le pusieron curva de distribución normal. Porque era la curva. Ahora podemos establecer que puede haber combinaciones entre una leptocúrtica con sesgo derecho. Imagínense una leptocúrtica con sesgo derecho. O una platocúrtica con sesgo izquierdo, por ejemplo. Hay muchas combinaciones que pueden ocurrir al momento de estudiar los fenómenos que nos rodean y hacer sus curvas de distribución. Entonces,
estando al tanto y habiendo explicado esto, nos vamos al momento 4 o de que es el que nos falta, y decimos M4 va a ser igual a sumatoria de las frecuencias por y a la cuarta entre n. Y vamos a establecer un coeficiente de forma que le vamos a llamar o A4, que va a ser momento de cuarto orden entre la desviación estándar a la cuarta. De tal manera que vamos a tener lo siguiente. A4 menos 3 mayor a 0 es leptocúrtica. A4 menos 3 tendiente a 0 es mesocúrtica. A4 menos 3 negativa es platocúrtica. De tal manera que si hacemos A4 menos 3 entre 3 y por 100 es igual al grado de curtosis en por ciento. Y otra vez, estación queda a interpretación. Entonces, tenemos que trabajar y complementar la tabla de frecuencias se le van a anexar una serie de columnas que nos faciliten precisamente el análisis y determinar de frecuencias que se está presentando. ¿De acuerdo? Nada más que ya se nos vino el tiempo encima. Ya nos quedan más o menos 10 minutos y no alcanzo a armar la tabla como debe ir. ¿Alguna pregunta? No, profe. Por ahora no. No, profe. No, profe. ¿Está todo bien? No, profe. Gracias. Bueno, con esto estoy haciendo un poquito de espacios, digo, estoy a que tengan oportunidad aquellos de que están tomando su nota, la tomen. Otra vez aparece el famoso 3, pero les digo, no se preocupen, ahorita tómenlo como una fórmula más. Pero después les digo, vamos a justificar por qué el 3, el número mágico de la curva normal o curva de distribución de frecuencias es el 3. Vamos a ver por qué el a Gauss, ¿sí? ¿Por qué llegó al 3? ¿Sí? ¿Qué lo llevó a encontrar el 3? ¿De acuerdo?
precisamente en eso de que por qué se presentaba esa normalidad, por qué siempre aparecía la curva normal, ¿de acuerdo? ¿Por qué siempre aparecía la curva normal? Bueno, voy a quitar pantalla. Bien, pues entender algo más. Pues ya ahorita, pues ya pueden ustedes con un poquito de razonamiento lógico, como les comentaba, establecer por qué eso de aplanar la curva. Entonces el riesgo, por lo general, a una gran desviación estándar hay mayor riesgo. A menor desviación estándar, menor riesgo. Sin embargo, dependiendo de cómo se interprete, se hace inversamente proporcional, tal como lo estoy explicando, eso de aplanar la curva. Lo que andan buscando es una curva platocúrtica, que se vuelva platocúrtica, con cualquier sesgo, pero platocúrtica. Sesgo izquierdo, sesgo derecho, lo que sea, pero que se vuelva platocúrtica, ¿sí? Pero en este caso, el riesgo de infección. A una curva platocúrtica corresponde un riesgo de infección bajo. Esa es una de las interpretaciones que se puede dar a la desviación estándar ahí, en cuanto al nivel de infección. ¿Sí? En cambio, una curva leptocúrtica, pues el riesgo de infección es alto. El riesgo de infección es alto. Eso de que vamos a aplanar la curva, pues ahí está explicado. Buscan una platocúrtica. Y de hecho, está señalado por varias instituciones internacionales que tratan de ubicar y hacer el pronóstico del comportamiento precisamente de la infección en diferentes países. Supuestamente, la Universidad de Verona decía que para el 26 de octubre íbamos a superar la primera etapa. Y de hecho, así ustedes ven por ahí los datos de octubre. No, pues llegamos a 3,000, 4,000 casos diarios. Sin embargo, en diciembre repuntó, que era la segunda ola, porque la gente no entendió, se comenzó a reunir y va para arriba. Ahorita, por ejemplo, que ya se están preparando para la Semana Santa, pues a mucha gente no le va a importar los riesgos sanitarios y se va a ir. Por eso también están dándose pues las indicaciones de vacunar, sobre todo a los adultos mayores. ¿De acuerdo? Bien, pues sería todo por el día de hoy. Nos vemos el martes, ya que el lunes pues es 15 y según nuestro calendario de clases no tenemos clase. ¿De acuerdo? Es San Benito. ¿Sale? Entonces nos vemos el martes. Que esté bien. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Que vaya bien. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego, señorita.